Y lo que mira. Continuando con la seguridad de la red, vamos a abordar en este caso lo que es la seguridad a diferentes niveles de la red. Recordemos que una de las mejores prácticas establece que la seguridad de la red debe estar basada en un modelo que se conoce como basado en profundidad o basado en capas. Estas son las mejores prácticas. Entonces, el modelo de seguridad basada en profundidad establece que la seguridad debería estar pues en varios niveles, sin obviar pues los diferentes aspectos de las aplicaciones, o sea, lo que intercambiamos a través de los usuarios. eh, También puede haber seguridad a diferentes niveles, como a nivel de la capa de transporte, a nivel de la capa de red, a nivel de la capa de, de enlace de datos. eh, Son capas de seguridad que se incluyen dentro de un esquema de seguridad en profundidad. Y no se diga también en el caso de lo que es la seguridad a nivel de endpoint, que en este caso pues se establece a través de herramientas antivirus, anti-malware, anti, anti cualquier, anti cualquier herramienta, perdón, cualquier malware que pueda afectar la información que los usuarios pues manejan dentro de una organización. Entonces, en ese sentido, en esta segunda unidad vamos a abordar los aspectos que nos van a permitir garantizar o al menos mitigar eh, cualquier amenaza que pueda afectar la seguridad. Entonces vamos a hablar eh, en diferentes niveles qué medidas podemos tomar para garantizar pues la seguridad de nuestras infraestructuras y de la información como activo pues relevante de toda organización. Entonces el objetivo que vamos a perseguir en esta segunda unidad es caracterizar y seleccionar las tecnologías y protocolos que permitan la transferencia segura y cifrada de la información entre redes remotas a través de enlaces WAN. Entonces vamos a empezar con algunos fundamentos de la tecnología VPN y lo que es la criptografía. La criptografía es la ciencia de generar y descifrar códigos secretos. La criptografía es un método para almacenar y transmitir datos de modo que el receptor destinado, a quien va destinado el mensaje, pueda leerlos o procesarlos. La criptografía moderna utiliza algoritmos seguros a nivel informático para asegurarse de que los delincuentes cibernéticos no puedan poner en peligro fácilmente la información protegida. La historia de la criptografía comenzó en los círculos diplomáticos hace miles de años. Los mensajeros de la corte de un rey llevaban mensajes encriptados a otras cortes. Ocasionalmente, otros tribunales que no estaban involucrados en la comunicación intentaban robar los mensajes enviados a un reino que consideraban pues un adversario. No mucho después, los comandantes militares comenzaron a usar el cifrado para transmitir los mensajes. Cada método de cifrado utilizaba un algoritmo específico denominado cifrado para cifrar y descifrar mensajes. Un cifrado es una serie de pasos bien definidos que se utilizan para cifrar y descifrar mensajes. Entonces, en la parte de la seguridad de las redes, generalmente abordamos con mucha frecuencia lo que es la parte de la seguridad o la encriptación o el cifrado de la información.
pero como aquí nos plantean, realmente las técnicas del cifrado de la información, pues no es algo que haya surgido o que se haya inventado con la informática o con las comunicaciones, sino que son términos que se han empleado históricamente. Claro que a diferentes niveles y con técnicas pues tal vez menos sofisticadas que las que podamos plantear de ser utilizadas en la actualidad. Entonces, en ese sentido, podemos ver que realmente el cifrado eh, pues ha tenido un uso sumamente fundamental cuando de compartir información secreta pues se refiere. Entonces, si nosotros queremos transferir o intercambiar un mensaje, pero que solamente ese mensaje pueda ser interpretado por el destinatario correcto, entonces pues ese mensaje va a ir codificado o cifrado a través de eh, una codificación que solamente el destinatario va a poder interpretar. Entonces podemos decir que hay varios métodos para crear texto cifrado. Tenemos lo que es el uso de la transposición, en el cual pues las letras se intercambian. También tenemos el método de sustitución, en el cual las letras se reemplazan. Y el uso de libreta de un solo texto, de un solo uso, que es un texto no cifrado, combinado con una clave secreta que crea un nuevo carácter, que luego se combina con el texto simple para producir el texto cifrado. Entonces podemos ver aquí algunas de las técnicas que se han utilizado en el proceso de eh, cifrar información eh, que puede ser pues información secreta. Bien, entonces veamos cómo se desarrollaba cada uno de estos métodos de cifrado. Por ejemplo, tenemos un mensaje de texto simple que dice flank is attack at down. Entonces tenemos estas dos líneas de texto o una oración prácticamente en el proceso de cifrado que se utiliza con el cifrado de transposición. Podemos ver en este caso que se usa pues una clave de 3 caracteres. Esta clave de 3 caracteres se escribe pues en 3 líneas y las letras pues eh, se van transponiendo, se van cambiando de posición. Por ejemplo, tenemos flank, dice F, L, A. Luego sube nuevamente N, K. Luego is, E, A, S, T. Y luego attack. Y luego al unir estas líneas, entonces nos va a quedar, perdón, al realizar la transposición completa de toda la oración, entonces nos va a quedar estas 3 palabras o estas 3 cadenas de texto que ya están cifradas. Entonces, alguien que conoce esta técnica, entonces puede cifrar un mensaje y obviamente el destinatario de este mensaje pues también tiene que saber cómo es la técnica que se utilizó para realizar la codificación de tal manera que pueda realizar la decodificación del mensaje. Entonces, esa es la técnica de transposición. Entonces podemos ver que se crearon 3 líneas aquí que son estas que tenemos aquí ya con los caracteres transpuestos. Aquí. Entonces, para volver a decodificar el mensaje,
entonces se tiene que hacer pues el mismo proceso que se realizó en la codificación. Entonces, este hilo que vemos aquí es la unión del código correcto de cuál es el significado del texto que se está codificando. Esa es la técnica o el método de cifrado por transposición. Luego tenemos el cifrado por sustitución. Entonces tenemos el mismo mensaje, que es un texto simple y que puede ser legible para cualquier persona. Y en este caso, la técnica de sustitución lo que permite es que se cambie el desplazamiento superior por 3 caracteres. En este caso, la clave es de 3. Entonces, por ejemplo, tenemos el orden correcto del alfabeto, es A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Entonces, los textos se desplazan 3 caracteres. Entonces, ya el texto para codificarse, entonces una A se representaría como D. Entonces, 3 caracteres se está desplazando. O sea, una A se representaría o significa D, la B significa E, y la C significa F. Y así correspondientemente, la D significa G, la E H, la F I, la G J, la H K, la I L, la J M y así sucesivamente. Entonces, para codificar, veamos con esta primera palabra, flank o flank. Entonces ya tenemos el texto cifrado, tenemos una F. La F sería D, E, C, E, E, F es I. Entonces tenemos el carácter o la letra I. La F es una I codificada usando pues el método de desplazamiento, que es cambiar pues los caracteres. Eh, en este caso luego la L sería, a ver, F, E. Entonces la L sería una O, que es la que tenemos aquí, si ponemos todo el alfabeto pues correspondiente. Entonces cada uno de estos caracteres se están codificando utilizando pues la técnica de desplazamiento. Entonces en este caso pues tendríamos que ver todos los caracteres que están aquí. Y entonces esto sería pues escribir cada una de estas letras. Vamos a ver is, la E, que sería, vamos a ver, A, B, C, D, E, sería una H, la A que sería una D, tenemos la S, bueno, la S está más aquí a la derecha, bueno, aquí nos dice que corresponde a la V, y pues la T que corresponde a la W. Entonces esa es otra técnica usando pues el desplazamiento de las letras. Entonces hay si no podemos ver, ya existe pues este método. Entonces la codificación, una vez que se quiera o decodificar el mensaje, pues se tiene que recurrir nuevamente a
al código que se está utilizando para el cifrado pues, del mensaje. Luego tenemos lo que es la libreta de un solo uso, en la cual pues tenemos un texto simple más una clave secreta. Entonces, una vez que tenemos el texto simple más la clave secreta, entonces nos va a dar la libreta de un solo uso, que en este caso correspondería pues al texto eh, que se va a cifrar. Entonces tenemos el proceso, libreta de un solo uso, texto simple. Esto va a ser igual al texto cifrado. Entonces hay como dos pasos aquí para desarrollar pues el proceso de cifrado. Primero el texto simple más la clave secreta, entonces me da la libreta de un solo uso. Y luego la libreta de un solo uso más el texto simple, entonces obtengo la información o el texto ya cifrado eh, para ser pues transmitido. Entonces, como podemos ver, en, históricamente han existido diferentes opciones mediante las cuales se puede desarrollar un proceso de cifrado de la información. Entonces podemos decir que existen dos clases de algoritmos de encriptación. Entonces tenemos los algoritmos de encriptación simétricos. Estos algoritmos utilizan la misma clave precompartida, a veces llamada un par de claves secretas, para cifrar y descifrar datos. El emisor y el receptor conocen la clave precompartida antes de que comience cualquier comunicación cifrada. Como se muestra en esta figura, los algoritmos simétricos usan la misma clave para cifrar y descifrar textos no cifrados. Los algoritmos de encriptación que utilizan una clave común son más simples y necesitan capacidades informáticas. Entonces, por ejemplo, queremos enviar este mensaje de $1000. Entonces tenemos una clave de cifrado. Entonces se cifra el mensaje, se comparten las claves. Previamente, pues se tiene que compartir esta clave entre el emisor y el receptor, o entre el origen y el destino. Esa clave es la que debe utilizar el destino para descifrar el mensaje y obtener pues el mensaje transmitido. Eso es mediante el algoritmo eh, de cifrado o de encriptación simétrica. Entonces, en este caso, cuando el cifrado es simétrico, entonces existe una única clave o contraseña tanto para el cifrado como para el descifrado de la información. En este caso, pues puede ser eh, un proceso mediante el cual previamente se debe compartir cuál es la clave eh, que se está utilizando tanto para el cifrado y que debe ser la misma para el descifrado de la información. El otro método que podemos mencionar con respecto al cifrado de la información es el uso de algoritmos asimétricos. Los algoritmos de encriptación asimétrico usan una clave para cifrar los datos y una clave diferente para descifrarlos. Una clave es pública y la otra es privada. En un sistema de cifrado de clave pública, cualquier persona puede cifrar un mensaje con la clave pública del receptor y el receptor es el único que puede descifrarlo mediante su clave privada. Las partes intercambian mensajes seguros sin necesidad de utilizar una clave precompartida. Como se muestra en esta figura, los algoritmos asimétricos son más complejos. Estos algoritmos requieren muchos recursos y son más lentos para ejecutarse. Entonces, en este caso podemos ver el mensaje. Entonces tenemos una clave
una clave de cifrado y una clave de descifrado de la información. Entonces, existen dos claves diferentes que no se comparten en este caso. Entonces, no se comparte la información. Entonces, por lo tanto, pues existe una clave que se utiliza en el proceso de cifrado y una clave para el descifrado de los mensajes. Entonces tenemos pues dos tipos de encriptación. La encriptación criptográfica puede proporcionar confidencialidad al incorporar diversas herramientas y protocolos. Existen dos enfoques para garantizar la seguridad de los datos al utilizar la encriptación. La primera es proteger el algoritmo. Si la seguridad de un sistema de encriptación depende del secreto del algoritmo, el aspecto más importante es proteger al algoritmo a toda costa. Cada vez que alguien descubre los detalles del algoritmo, cada parte involucrada debe cambiar el algoritmo. Este enfoque no suena pues muy seguro o razonable. El segundo enfoque es proteger las claves. Con la criptografía moderna suelen usarse algoritmos públicos. Las claves criptográficas garantizan la privacidad de los datos. Las claves criptográficas son contraseñas que forman parte de la información en un algoritmo de encriptación en conjunto con datos que requieren encriptación. Entonces, en los inicios en que se empezó a utilizar los procesos de cifrado de la información, entonces pudiera ser que, como eran métodos bastante sencillos los que se utilizaban para desarrollar los procesos de cifrado, entonces si alguien lograba, eh, digamos, identificar cuál fue la técnica o el método que se utilizó para el cifrado de la información, entonces podría llegar al mensaje que se estaba pues intentando enviar. Entonces, de igual manera, en la actualidad que existen mecanismos de encriptación eh, que son un tanto más sofisticados, entonces no quiere decir pues que son métodos que sean infalibles contra los procesos de descifrado. Entonces, en ese sentido, pues eh, puede utilizarse diferentes métodos para o enfoques para garantizar la seguridad del medio o del método que se está utilizando para la codificación. Y ahí es donde se vuelve relevante si se va a proteger el algoritmo o si se va a proteger eh, los detalles relacionados pues al uso de las contraseñas. En el caso de los algoritmos de encriptación simétricas, estos utilizan numerosos sistemas de encriptación. Usan la encriptación simétrica. Algunos de los estándares de encriptación comunes que usa la encriptación simétrica incluyen los siguientes. Triple DES. El estándar de encriptación digital DES es un cifrado de bloques simétrico con un tamaño de bloque de 64 bits que utiliza una clave de 56 bits. Se necesita un bloque de texto simple de 64 bits de entrada y genera un bloque de 64 bits de texto cifrado. Opera siempre en bloques de igual tamaño y utiliza las permutaciones y las sustituciones en el algoritmo. Una permutación es una manera de organizar todos los elementos de un conjunto. El DES o el triple DES cifra los datos 3 veces y utiliza una clave diferente para al menos una de las 3 veces, proporcionando un tamaño clave acumulativo de 112 a 168 bits. Triple DES es resistente a ataques, pero es más lento que DES. El ciclo de encriptación de triple DES es el siguiente. Primero, los datos son cifrados por el primer método DES.
Luego los datos se descifran por el segundo método DES y el tercer paso, los datos se vuelven a cifrar por el tercer DES. El proceso inverso lo que hace pues es descifrar el texto. Siguiendo con los algoritmos de encriptación simétrica, tenemos otro algoritmo que es IDEA, el algoritmo internacional de cifrado de datos. Utiliza bloques de 64 bits y claves de 128 bits. IDEA realiza 8 rondas de las transformaciones en cada uno de los 16 bloques que se producen al dividir cada bloque de 64 bits. IDEA fue el reemplazo de DES y ahora la PGP la utiliza. El PGP es un programa que proporciona privacidad y autenticación para la comunicación de datos. La protección de privacidad o GNU, VPN, es una versión de PGP gratuita y con licencia. Otro algoritmo de encriptación simétrica es AES. Este es el estándar de encriptación avanzado. Tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits con un tamaño de clave de 128 a 192 o 256 bits. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología aprobó el algoritmo AES en diciembre del 2001. El gobierno de los Estados Unidos utiliza AES para proteger la información clasificada. AES es un algoritmo sólido que utiliza clave de mayor longitud. AES es más rápido que DES y triple DES, lo que brinda una solución para las aplicaciones de software, así como también el uso de hardware en los firewall y en los routers. Entonces, realmente el uso de DES y triple DES pues son algoritmos descifrados que van quedando pues en desuso porque se ha encontrado pues que AES ofrece pues una alternativa más eficiente para desarrollar pues los procesos de encriptación o más seguro en este caso. Otros cifrados por bloques que se pueden incluir y que pueden buscar mayor información referente a estos métodos es Skipjack, desarrollado por la NSA, Blockfish y Twofish, que son pues también otros métodos de cifrado que utilizan pues algoritmos de encriptación simétrica. Bien, vamos a pasar a hacer un ejemplo de cómo se desarrolla pues el cifrado de la información. Entonces tenemos este URL de https pleca pleca en cipher.it. Entonces en este link se puede cifrar y descifrar texto y poner una contraseña de cifrado. De acuerdo a la longitud de clase que se indica, puede pues cuando uno incluye pues una contraseña, él te va indicando, por ejemplo, cuál es el tiempo estimado que le puede llevar a un atacante si utiliza algún tipo de herramienta para descifrar el texto, entonces cuánto le llevaría en tiempo, ¿verdad? Este generalmente también se puede utilizar para cifrar tráfico que uno luego pues, puede enviar a través de un email y utilizar pues la misma herramienta para descifrar el texto. Entonces vamos a irnos a el sitio de encipher.it para hacer pues una demostración de cómo se desarrolla un proceso de cifrado de información en el cual se incluye pues una contraseña y para el cifrado o el descifrado de la información. Entonces aquí tenemos el sitio. Entonces podemos en esta caja podemos incluir el texto que necesitamos pues cifrar o descifrar.
Entonces, en este caso voy a escribir pues un mensaje. Entonces tenemos este texto. Entonces, una vez que ya hemos escrito el texto, entonces podemos pues, darle aquí en Cipher It para que el texto sea cifrado. Entonces, en el texto, aquí me pide una contraseña para el proceso del cifrado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner, si yo le pongo Cisco, entonces dice que tiene una longitud de 12 bits y dice que el tiempo estimado para, para craquear el proceso de cifrado, pues realmente es instantáneo, o sea que en pocos minutos alguien con ese tipo de contraseña, entonces podría descifrar rápidamente el contenido. Entonces vamos a ponerle, eh, vamos a ver, voy a usar class 123. Entonces, igual, ¿verdad? Pero si yo le incluyo un símbolo de dólar, por ejemplo, vamos a ver. Bien. Vamos a ver, voy a poner prueba espacio 123. Entonces, de 20 bits, si se fijan, en dependencia de los caracteres o las combinaciones que uno incluye, entonces de esa manera, pues puede, eso influye también en el proceso del cifrado. Mientras más compleja es una contraseña, entonces eso significa de que el proceso de cifrado se vuelve pues como más complejo. Entonces en este caso que ya incluí un símbolo de numeral, entonces dice que el tiempo estimado para que se pueda revelar ese texto que ha sido codificado es de 3 horas. 3 horas. Entonces, esa es la importancia cuando uno configura una contraseña para un usuario o para el acceso remoto a equipos de comunicaciones. Es importante también eh, el nivel de seguridad con el que nosotros planificamos las contraseñas que vamos a utilizar, porque eso pues influye en el tiempo en que puede ser descifrada una contraseña. Vamos a ver, poner esta es una prueba. Entonces aquí ya el tiempo cambia. Se fijan en una contraseña que tiene 69 bits. Aunque solamente estoy usando textos y espacios o letras del alfabeto y espacios, puedo ver que ya el tiempo pues se prolonga. Se prolonga en cuanto a eh, el tiempo que se estima. En este caso nos dice, si se fijan, yo puse esta es una. Entonces el tiempo estimado dice que es 45 años para que se descifre la contraseña. Entonces vamos a darle encriptar. Ahí está haciendo el proceso. Entonces ya me cifró el texto. Entonces el texto que yo envié, bueno, entonces cuando yo envío, puedo enviar este texto a través de un correo y luego el destino, le digo que para descifrarlo, que pues que entre a encipher.it, le doy la contraseña, cuál es la contraseña para el descifrado. Aquí me dice que lo puede enviar pues a través de un correo, en este caso a través de Gmail. Aquí.
puedo abrir mi cuenta de Gmail y enviar pues el correo. Y ahí me dice que todo esto, e incluyo pues yo le digo aquí que para desencriptar el mensaje que ingrese pues a encipher.it y ahí pues lo único que tiene que abrir es la aplicación y pues saber cuál es la contraseña de cifrado. Bueno, en este caso solo lo voy a copiar el texto que tengo aquí y voy a cerrar aquí. Bueno, voy a borrar esto de aquí y aquí voy a pegar. Entonces cuando le llegue al destino, él debe pues introducir el texto codificado que recibió y pues aquí automáticamente se pone la opción de desencriptar. Solamente que se me olvidó la contraseña que estaba utilizando. Creo que había puesto esto es... Bueno, no me acuerdo. Vamos a ver, desencriptar. Entonces me dice que el password pues es incorrecto. Enter decryption password. Entonces como no escribí la contraseña correcta, entonces pues no me descifra el texto. Si no sé la contraseña, entonces, bueno, vamos a hacer el proceso nuevamente. Y ahora sí, pues me voy a aprender la contraseña. Vamos a ver, encifrar. Poner. Esto es una prueba, le voy a poner. Entonces, le doy a encriptar. Y ahora le damos. Esto es una prueba. Tengo una prueba, desencriptar. Y ahí está. Entonces ahí está el texto ya descifrado. Entonces ese es el proceso de cifrado simétrico, donde pues existe una contraseña previamente compartida en la cual pues se va a hacer con la cual se va a hacer, con la cual se cifra el texto y con la cual se descifra pues la información del texto. Entonces esos son los procesos de cifrado. Algo que quería mostrar también es el uso del cifrado de las contraseñas de Enable Password que tiene Cisco. Entonces para eso tengo aquí esta calculadora de redes, eh, cisco.php, que me va a permitir pues poder descifrar una contraseña. En el caso de los equipos Cisco, por ejemplo, tenemos la contraseña bien, a ver. Entonces yo tengo configurado aquí una contraseña de Enable Password. Aquí. La Enable Password está cifrada utilizando pues el servicio de cifrado de Cisco. Entonces tengo la Enable Password que tiene un nivel de seguridad 7. Esta es la contraseña. Entonces vamos a ver qué contraseña es la que tiene. Para eso pues vamos a recurrir a este sitio. Vamos a escribir la clave Enable Password aquí, cifrada, y vamos a ver el tiempo que tarda en descifrarla.
Entonces aquí me debería aparecer el valor del descifrado, ya de la contraseña cifrada. Descifrar. Entonces vemos que aquí pues fueron segundos eh, lo que duró el proceso de averiguación de la contraseña, que es Cisco 1. Pero ¿qué pasa si veamos si yo le incremento la longitud a la contraseña? Para eso pues vamos a cambiar el enable password y le voy a poner enable password, el enable password. Voy a poner Cisco 1, Cisco espacio 123. A ver la contraseña. Entonces tenemos esta, ahora incrementó la longitud, pero vamos a ver cuánto dura. A ver, descifrar. Entonces prácticamente el tiempo es, aunque aumente la longitud, como el servicio de encriptación es sumamente débil, entonces el tiempo de descifrado de la contraseña pues bastante rápido. Vamos a cambiarla ahora por otro valor. Vamos a ver. Algo que incluya pues más una contraseña más segura. Enable password, Cisco numeral espacio 123. Bueno, te voy a poner un 3 $. Aquí. Vamos a darle el chorro. Entonces tenemos aquí la nueva clave ya cifrada. La vamos a copiar. Entonces he incluido pues mayores caracteres. Vamos a ver cuánto tiempo es tiempo. Entonces, si se fijan, prácticamente en este caso, no importa la longitud que yo le ponga a la contraseña, ni si utilizo pues diferentes caracteres. Realmente el proceso de cifrado que utiliza el servicio de cifrado de Cisco pues es sumamente débil. La contraseña es revelada rápidamente. Bien, entonces ahí tenemos una demostración de lo que es el algoritmo de encriptación simétrico. Entonces vamos a... eh, entonces también aquí, por ejemplo, tenemos otro sitio para hacer pues una verificación de este descifrado de información. Vamos a ver. Entonces en este sitio vamos a poder desarrollar un proceso de descifrado asimétrico. En este caso podemos ver que tenemos el texto simple que se va a cifrar, la función, bueno, siempre es simétrico esta parte, eh, pero vamos a utilizar pues una función, un modo y una clave para el proceso de cifrado de contraseña. Entonces para eso pues vamos a irnos a desonlinedomaintools.com. Entonces aquí tenemos pues este sitio, que es el de onlinedomaintools.com. Entonces, según lo que teníamos en el ejemplo, el cifrado de Cyber usando DES, el modo SB y la clave top. Vamos a ver. Cyber, DES, SB y top. Entonces el texto con C mayúscula, Cyber, con DES, SB y la clave que nos dijeron que era top. A ver, clave top. Top en mayúscula todo. Vamos a ver.
Entonces le vamos a dar a encriptar. Entonces si nosotros comparamos este texto con el que nos muestran allá, vamos a ver, empieza en 26 y termina en ed. Proceso. Que este de aquí, este primero, es en 26 y termina en ed. Entonces ese es el cifrado. Ahora vamos a Cyber, pero en vez de la contraseña eh, top, vamos a usar secret. Entonces vamos a ver cuál es el cifrado. Solo vamos a cambiar aquí secret en mayúscula y le vamos a dar a encriptar. Encriptar. Entonces pues nos da este código de aquí. Entonces ahí tenemos pues el texto cifrado. Vamos a copiarlo. Bueno, lo podría poner en un bloc de notas. Notepad. Aquí, este texto de aquí. Eh, Luego pues tenemos por ejemplo otro security. Security con la S mayúscula, des, SB siempre el modo y la contraseña top. A ver, security. El texto es security. Y la contraseña es top. Vamos a darle a encriptar y nos da este texto de aquí. Poner en el bloc de notas. Entonces usamos la contraseña top. Y aquí usamos secret. Aquí. Entonces para el proceso de cifrado, vamos a descifrar este texto de aquí. Siempre usando pues la misma herramienta. Vamos a decirle, bueno, texto. A ver. Contraseña era secret. Y le vamos a dar desencriptar. Outline text. Vamos a darle desencriptar. Bueno, este no me lo desencripta aquí. Bueno, este solo me permite, parece, cifrarla. El texto tendría que ver cuándo voy a usar pues el proceso de descifrado de la información. Cyber de secret. Primero era secret. Entonces aquí pues tendría que averiguar cómo es el proceso de descifrado. No, yo no lo he analizado tanto, ¿verdad? Pero aquí pues solo me pide introducir el texto.
plain text, hexadecimal, vamos a ver en hexadecimal, secret, desencriptar. Bueno, no me... Ah, bueno, aquí me lo pone a la par. Aquí me pone el texto. Aquí está, dice cyber. Cyber, ahí está descifrado. Vamos a ver el otro. Este de aquí. Este de aquí, que había cifrado previamente. Entonces, en este caso, pues, tiene que haber coincidencia. Cuando es descifrado, debe aparecer en hexadecimal. Cuando es cifrado, debe aparecer aquí en plain text. Y aquí la contraseña. Creo que aquí le pusimos top. Top. Ah, bueno, él siempre escribe en mayúscula ahí las contraseñas, la llave, siempre. Entonces aquí le pongo plain text, texto plano, desencriptar, y aquí ya me aparece que es security. Entonces podríamos pues poner textos más grandes para el proceso de descifrado y descifrado de las contraseñas. Entonces ahí pues tenemos estas demostraciones. Entonces pueden probar con toda esta, codificando cada una de estas opciones usando estas contraseñas, y a la par pueden escribir pues el texto ya cifrado, y luego pueden hacer la operación inversa para descifrar pues el texto. Entonces esas son herramientas que uno puede utilizar si necesita pues enviar información que sea pues totalmente, que quieras que sea un secreto transmitido. Entonces se puede usar pues estas herramientas para realizar los procesos de descifrado. Entonces aquí tenemos pues alguna comparación entre lo que es la encriptación usando algoritmos simétricos y asimétricos. Los algoritmos de encriptación simétrica es más conocido como algoritmo de clave secreta compartida. El algoritmo de encriptación asimétrico es más conocido como algoritmo de clave pública, o sea que es una clave que puede estar visible para todos. Eh, la longitud de clave habitual es de 80 a 256 bits en la encriptación simétrica. En cambio, en la asimétrica la longitud de clave habitual puede ser de 512 a 4096. El emisor y el receptor deben compartir una clave secreta. El emisor y el receptor no deben compartir una clave secreta. En la simétrica, los algoritmos suelen ser bastante rápidos, velocidades de cable, porque se basan en operaciones matemáticas simples. En cambio, en asimétrico, los algoritmos son relativamente lentos porque se basan en algoritmos que son algoritmos pues difíciles, algoritmos informáticos. Eh, en el caso de la encriptación simétrica, eh, como ejemplos tenemos ADES, triple DES, AES, IDEA, RS2, 4, 5, 6 y Blowfish. En el caso de los algoritmos asimétricos tenemos a RSA, el GAMAL, curvas, elípticas y DH, que son ejemplos pues también de encriptación asimétrica. Bien, entonces la aplicación de los procesos de encriptación eh, que se pueden utilizar. Entonces existen numerosas aplicaciones para los algoritmos simétricos y asimétricos. El token de generación de contraseña de única vez es un dispositivo hardware que utiliza la criptografía para generar una contraseña única. Una contraseña de única vez es una cadena de caracteres numéricos o alfanuméricos generada automáticamente que autentica al usuario para una transacción de una sola sesión. El número cambia cada 30 segundos aproximadamente. La contraseña de la sesión aparece en una pantalla y el usuario introduce la contraseña. Entonces, está para desarrollar, por ejemplo, transacciones financieras. Entonces, el uso de token
es una solución pues que suele ser bastante eficiente, porque si después de un espacio de tiempo no es usado ese token, entonces expira, lo que evita que pues si alguien descubre el token pasado ese tiempo, entonces ya no sería ya no tendría ninguna utilidad porque pues ese valor está cambiando constantemente. Entonces, la industria de pago electrónico utiliza triple DES, los sistemas operativos utilizan DES para proteger los archivos de usuario y los datos del sistema con contraseña. La mayoría de los sistemas de archivos cifrados como NTFS utilizan AES. Entonces tenemos cuatro protocolos que utilizan algoritmos de claves asimétricas. El intercambio de claves por Internet o IKE, que es un componente fundamental para las redes privadas virtuales que se desarrollan a través de IPsec. El Security Socket Layer o SSL, que es un medio para implementar la criptografía en un navegador web. Y el Pretty Privacy o PGP, que es un programa informático que proporciona privacidad, autenticación criptográfica para mejorar la seguridad de las comunicaciones por correo electrónico. Una VPN es una red privada que utiliza una red pública, generalmente Internet, para crear un canal de comunicación seguro. Una VPN conecta dos terminales como dos oficinas remotas mediante Internet para crear la conexión. En la actualidad, pues las VPN tienen una utilidad eh, relevante para desarrollar procesos de intercambio de información segura a través de redes no seguras como Internet. Entonces, de tal manera que para garantizar de que lo que estamos transmitiendo a través de una red insegura como lo es Internet, que esa información pues no sea revelada, entonces pues recurrimos al uso de las VPN. Entonces, en el caso de la actualidad, donde pasamos un tiempo eh, trabajando de manera remota, entonces el uso de las VPN pues jugó un papel fundamental para que nosotros pudiéramos continuar en nuestras actividades laborales, aunque pues no pudiéramos desplazarnos hasta nuestra oficina, poder desarrollar siempre nuestras actividades laborales. Entonces, el uso de las VPN se volvió pues un factor fundamental para que pudiéramos pues, continuar con nuestras actividades o nuestras labores. Las VPN pueden utilizar IPsec. IPsec es un conjunto de protocolos desarrollados para lograr servicios seguros en las redes. Los servicios de IPsec permiten la autenticación, la integridad y el control de acceso y la confiabilidad. Con IPsec, los sitios remotos pueden intercambiar información cifrada y verificada. Los datos en uso son una preocupación cada vez mayor para muchas organizaciones. Cuando se encuentran en uso, los datos ya no tienen cualquier protección porque el usuario necesita abrir y cambiar los datos. La memoria del sistema contiene los datos en uso y pueden contener los datos confidenciales, como las claves de cifrado. Si los delincuentes comprenden los datos en uso, tendrán acceso a los datos almacenados y a los datos en movimiento. Entonces, el uso del cifrado de la información es fundamental cuando de mantener de manera segura información confidencial, pues se refiere. Bien, en la siguiente sesión vamos a estar hablando acerca de lo que es el uso de VPN como una alternativa segura para lo que es el intercambio de información a través pues, de Internet y que juega un rol fundamental en lo que es el teletrabajo. Eh, en estos tiempos de pandemia, pues muchas personas hemos trabajado en algún momento de manera remota para pues continuar con nuestras actividades laborales.
Entonces, este contenido que hemos abordado, pues es básicamente información que he extraída de los cursos de ciberseguridad esencial, que es un curso de Cisco, que es una nueva certificación que está enfocada pues en todo lo que es los procesos de, de los trabajos de ciberseguridad y también pues en la información del CCNA 3 de la versión 7 que está enfocado pues en lo que es la seguridad y lo que tiene que ver pues con la programabilidad. Entonces, esa es información que también pueden encontrar en esas certificaciones que Cisco tiene. Bueno, espero que esta información pues haya sido de importancia para comprender un poco más acerca de los aspectos de seguridad y la importancia pues del cifrado y cómo se ha venido pues desarrollando estos esquemas de codificación para transmitir mensajes secretos en la actualidad pues a través de una red, pero antes pues era información que podría ser enviada a través de una carta codificada, pudiera ser pues de diferentes otras opciones. Como hemos visto pues históricamente el cifrado no es nuevo, se ha utilizado pues en muchas ocasiones.